Ya oyeron ustedes las palabras que siempre proviniendo de Gerardo Fernández Noroña son en verdad execrables, tan llenas de adjetivos y tan falta de ideas, que al mismo tiempo representan la enorme tragedia en la que se encuentra nuestro país, porque personajes como él, Porros, son los que están ocupando cargos importantes dentro de la política mexicana. Él como un senador, si bien diezmado, por supuesto, dada la influencia enorme que tiene Adán Augusto López, por supuesto que tiene reflectores y desde luego también una enorme capacidad para conectarse con todas aquellas personas que igualmente prefieren esos adjetivos en vez de ideas, en vez de contrastar planteamientos, propuestas, definiciones políticas o ideológicas ahí, si acaso se le puede llamar creatividades donde centra alguna de sus características el senador por el PT, que sin embargo también vemos cómo justamente por ese carácter pendenciero es habitualmente relegado de las decisiones políticas importantes ahí en el Senado, por supuesto, y ya no decir en las políticas que lleva a cabo Claudia Sheinbaum. Está disfrutando, desde luego, un hueso y un sueldo muy bueno, en donde respaldando, o al menos discursivamente respaldando la austeridad, él, él que ahora se ocupa de hablar de Ciro Gómez Leiva, pues no es otra cosa más que un pendenciero con dinero. Y es que esto viene a colación porque en YouTube, él, Gerardo Fernández Noroña, le llama cerdo a Ciro. Dice que se ha envilecido, que es tan pobre que solo tiene dinero y que son migajas que le avientan de la mesa del poder, de la mesa del poder, como si en este país no tuviera el poder quien realmente lo tiene, incluso con una sobrecalificación ilegal ahí justamente en las cámaras, la autoproclamada 4T, ese es el poder. Ese es el poder político y ese es el poder en las cámaras y ese es el poder también en las franjas importantes de empresarios y ese es el poder desde luego en los partidos que tienen como aliados a Morena el principal vértice para aplanar, sin chistar, sin dialogar en cada una de las encomiendas legislativas que tiene. Pero eso es Noroña. Y muchos de ustedes aquí abajo me podrían decir, es que no le puedes pedir peras al olmo. Y tienen razón. Yo no estoy esperando en modo alguno peras del olmo. Lo que sí estoy subrayando es que este es uno de los personajes que mejor retratan la tragedia que vive nuestro país, tan llena de prevaricaciones, tan llena de descalificaciones, en este caso en contra de Ciro Gómez Leiva, por el debate que sostuvo con otro de esos personajes que abusan de la propia palabra en el sentido de hacer que ésta tenga la función del insulto en vez del entendimiento de puentes de conocimiento, que es lo que implica el ejercicio razonado del pensamiento y el empleo entonces honrado de la propia palabra. Igual que Epigmenio Ibarra, Gerardo Fernández Noroña no plantea absolutamente nada de lo que ahí se discutió. Por ejemplo, el sentido que tiene el periodismo, el valor que tiene el periodismo como una fuente de noticias y de opiniones que se sustentan con base en hechos ciertos, en datos, en cifras. Porque el periodismo de opinión para señalar necesita, y que bueno, esa es su obligación deontológica, apoyarse, vale decir, respaldarse justamente en esos hechos, en esos datos
y en esas cifras lo contrario, que además llena de aplausos al poder, se llama propaganda. Y ahí se encuentra el nudo de la cuestión, en la función de ese periodismo que al no ceñirse a los elogios que pretende un gobierno autoritario como el que tenemos en nuestro país, es vilipendiado, es acusado arteramente, como lo hizo Epigmenio Ibarra y como ahora lo hace el propio Gerardo Fernández Noroña. Yo en lo personal no reproduzco, no multiplico aún más los adjetivos que emplea este personaje. En primer lugar, porque me da vergüenza, déjenme confesarles. Es una pantomima el hecho de repetir adjetivos que en efecto carecen de sustancia, menos aún contestarle a ese porro, porque justamente lo que implica es entrar en una espiral en donde lo que menos importa es el tema en cuestión que he traído a colación en relación con el ejercicio del periodismo. Ni Ciro Gómez Leiva, ni ninguno de mis compañeros en la radio, en la televisión o en las redes sociales cuando disienten de la presidenta Claudia Sheinbaum o del presidente, no me equivoco, Andrés Manuel López Obrador, están ejerciendo su libertad de expresión. Y en la base social justamente de estos receptores de la información, vale la pena esperar la exigencia para que ahí, en el nudo de la cuestión, en los datos, en las circunstancias que muestran y demuestran la ineficacia criminal del gobierno anterior y del gobierno actual, se encuentra, digo, nuestro propio intercambio, porque esa es la función del periodismo. Otra cosa es la que tienen la función que tienen estos personeros de la antipolítica, porque en efecto lo que hacen o intentan hacer es distraer de nuestro intercambio público justamente esos datos que muestran la ineficacia del gobierno y que también se plantean así de cara a la sociedad para los efectos que estos mismos ciudadanos consideren. Los periodistas son dueños de la calidad informativa que proveen, que propalan, pero no son en modo alguno dueños de las reacciones sociales que éstas tengan. De tal manera que uno y otro dato relacionado con los tres jinetes del apocalipsis populista son los que han de animar, los que deben animar a nuestro intercambio público. Me refiero a la violencia, me refiero a la corrupción y me refiero a nuestro sistema de salud colapsado. A mí, y estoy seguro que a las audiencias de etcétera, no me sorprende este tipo de actitudes bajas, abyectas, como las que tiene Gerardo Fernández Noroña. En este libro hago justamente una semblanza del actual senador. Ojalá que ustedes adquieran el libro. Se llama El compañero Fernández Ponzoña. Eso ayuda, estoy completamente seguro, a ofrecer el contexto que necesitamos para comprender la función de cada uno de estos personajes. La historia de él es muy triste. Teniendo todo para desarrollar justamente la inteligencia que implica la academia, le implican los libros, etcétera, él prefirió ser un porro bien pagado, porque es un porro muy bien pagado, de una ideología de la política que implica justamente en sí mismo la descalificación de la política, si entendemos que esta es justamente la vía razonable a través de las cuales concurren hombres y mujeres con pensamientos y opiniones y acciones diferentes a efectos de la propia revitalización de la construcción, sea el contexto del que se trate,
de la propia democracia. Lo cierto es que bestias, monstruos y bufones de la 4T se encuentra a la venta aquí abajo de esta pantalla en el número celular. Ya llevamos muchos, qué bueno, se está convirtiendo ya en un éxito editorial, o también, desde luego, pueden adquirir este libro en Amazon o en Mercado Libre. Y nosotros continuaremos con nuestro trabajo, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.